Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre una inminente escalada violenta en el sur del Valle del Cauca. La advertencia vincula a los municipios de Praia y de Florida por la disputa territorial entre las disidencias de las FARC. A 53.000 ascendió el número de desplazados por la guerra en 10 municipios del Catatumbo. El más reciente informe de las autoridades en norte de Santander da cuenta de 52 muertos y 31.000 personas en confinamiento. En Cúcuta hay más de 24.000 desplazados. Sigue la polémica por un mensaje del presidente Gustavo Petro en X, donde en un mapa de Google Maps revela lo que sería la ubicación del ELN en zona rural de Tibú, en norte de Santander. El representante de la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, criticó la acción del mandatario y preguntó si le estaba entregando información a ese grupo ilegal sobre la ubicación de las operaciones de las fuerzas militares. Por falta de recursos, la Fuerza Aeroespacial tendría garantizada la operación solo hasta el 30 de junio de 2025. Con el presupuesto asignado solo se podrán volar 31.000 horas. Hay déficit de más de 228.000 millones de pesos. Continúan los enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las FARC en límites de Morales y Cajío en el departamento del Cauca. En los combates, 3 disidentes fueron capturados, pero en una sonada la comunidad impidió el paso de los militares y se llevaron a los 3 delincuentes. A esta hora se presenta parálisis en el sistema de transporte masivo de Barranquilla, Transmetro, por cuenta de una protesta de más de 40 trabajadores, quienes reclaman el pago pendiente de varios meses de bonos de salud y también de pensión. El precio de la gasolina por galón en Colombia aumentó 95 pesos en promedio en las 13 principales ciudades del país, pasando de 15.658 pesos a 15.753. Por su parte, el galón de la CPM subió en promedio 38 pesos, pasando de 10.423 a 10.461 pesos. El presidente de la República, Gustavo Petro, nombró a Mauricio Jaramillo Jacir como nuevo vicecanciller en reemplazo de Jorge Rojas, quien hoy dirige el DAPRE. Jaramillo ha sido polémico por sus afirmaciones en redes sociales, afirmando que Cuba no es una dictadura, sino una democracia popular. A través de una carta enviada al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, el Grupo de Empresas Públicas de Medellín, EPM, advirtió el riesgo en el que se encuentran varias regiones del país ante una inminente interrupción en el servicio de energía colombiana. La entidad aseguró que el peligro se debe especialmente a la falta de pagos por parte del gobierno nacional a la empresa Finia, que es filial del Grupo EPM. A partir de este lunes 3 de febrero inicia la rotación nueva del pico y placa en Medellín y su área metropolitana para este primer semestre de 2025. La Policía Nacional frustró un caso de fleteo en Bogotá luego de capturar a 2 delincuentes que le habían robado un maletín a un hombre en la carrera 89 con calle Sexta en la localidad de Kennedy. Los 2 delincuentes quedaron a disposición de las autoridades. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la Esta alternativa. es Blue, más que radio. Bienvenidos, buenos días, ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Hoy es lunes 3 de febrero, es un gusto comenzar semana. Los acompañamos desde Blue Radio, la temperatura en Bogotá está ahora 9 grados centígrados. Están operando normalmente todos los aeropuertos en Colombia. Con las noticias también a esta hora, los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Feliz inicio de semana para usted, para todos los oyentes, redes sociales que amanecen hablando de numeral China y numeral Canadá. La tensión ahora está económica por los aranceles de Donald Trump con esos países, sumado a México, ha sido la gran conversación, lo que demuestra que las decisiones de Trump no solo son contra Colombia, que es una decisión, la de migración y la de los aranceles, que está creciendo mucho más en el continente producto de las decisiones de Donald Trump.
Trump. Para nosotros en Colombia, esta tendencia tiene que ver con la conversación de cruceros y consulta popular, las dos medidas que anuncia o que insinúa el presidente Gustavo Petro en la entrevista con Univisión. El mandatario colombiano habla de cruceros como manera de traer deportados mucho más masiva y rápida, dice él, a Colombia, y que si nosotros, Colombia, también entra en una guerra comercial como la que ya están México y Canadá, el presidente Petro dice que serían los colombianos vía consulta los que tomen una decisión sobre esta guerra con Estados Unidos. Camila, si el presidente Petro decide recurrir a los cruceros, tengo una duda. Señor. ¿Vamos a contratar los cruceros o le vamos a pagar al crucero el tiquete en caso de que lo haya para cubrir la ruta Miami-Cartagena? No lo dijo el presidente. ¿O ponemos barcos de la Fuerza Aérea Colombia, de la Armada colombiana, perdón, a funcionar como cruceros? No lo dijo el presidente Néstor, y no hay un antecedente reciente ni en Colombia ni en el mundo de algún país, ni siquiera en Europa, que esté haciendo deportaciones en cruceros. Esto ocurrió por allá en 1930, incluso entre México y Estados Unidos. Pero como recientemente no hay ese antecedente, ni el presidente lo dijo en la entrevista, ni nadie en el gobierno colombiano parece tener esa información. Es más, no existe un crucero directo Estados Unidos, por ejemplo, Cartagena, Miami, Cartagena, hoy eso no existe. Tendría el presidente Petro y el gobierno que entrar a negociar o con las empresas de cruceros, aunque estuvimos averiguando y la mayoría ya tienen vendidos cruceros hasta 2027. Y eso significaría incluso compensar a turistas que ya tengan, por ejemplo, un crucero pagado. Bajamos a una tía mía que va a hacer un crucero en el 2025 o 26 para montar un deportado. ¿Cuánto puede ser la tarifa de un crucero? Ya sé que usted me está diciendo, no hay la ruta. Sí, no existe. Pero más o menos un crucero Miami-Cartagena, ¿cuánto podría costar? Néstor, como esa ruta hoy no existe, no hay una, por lo menos hoy en los planes que hay procesos de mínimo 4 días, máximo 14, pero esto está haciendo paradas en el Caribe, en Panamá, antes de llegar, por ejemplo, a Cartagena. Y los cruceros que hoy hacen paradas en el Caribe o en Panamá, no necesariamente todos vienen a Cartagena, es lo que nos han explicado desde esas navieras. Vengan en condiciones de dignidad, los traemos en un crucero de esos que va a Disney, en un crucero con piscina, con bar abierto, con cantantes. Van a pasarla bueno los inmigrantes. Sí, son muchas preguntas antes que respuestas en esta idea del presidente. Ya les voy a contar por qué de esta guerra comercial hay una muy interesante reacción de la presidenta mexicana, muy diplomática, anticipando que habrá respuestas y que hay plan B y C para responderle al presidente Trump de los Estados Unidos. Sí, señor, pero desde anoche la gran tendencia en el mundo digital, Néstor, es la entrega de los premios Grammy, la ceremonia en ese teatro de Los Ángeles que ha dejado muchos artistas y que ha dejado también mucha conversación en redes sociales. Prácticamente todos los artistas esta mañana son tendencia, Taylor por Taylor Swift, pero también Beyoncé, Gaga por Lady Gaga, Residente con el capítulo en Colombia, Residente que ganó un Grammy y que también es tendencia para Colombia porque ya inició incluso RTBC la campaña de decir Residente que tiene Grammy, acuérdese que está en concierto el 2 de marzo, pero es Shakira la gran conversación por 3 cosas. Primero, porque ganó Grammy y se lo dedicó a los migrantes a propósito de este tema y estas medidas migratorias de Donald Trump. Ella como mejor álbum pop lo logró, consiguió un nuevo Grammy, habló, se lo dedicó a los hijos y obviamente a quienes llamó hermanos y hermanas migrantes. Pero Shakira fue motivo de uno de los fragmentos del presentador sudafricano Trevor Noah. Y él dice que Shakira es lo mejor que ha dado Colombia, que no es un delito. Sí. Y ahí está la polémica. Ese es el chiste idiota de siempre en los Estados Unidos. Que Colombia es solamente ilegalidad y narcotráfico, intentando repetir el chiste y obviamente eso crea un impacto. Salió muy mal, eso sí, fue antes de que Shakira se ganara el premio y antes de que Shakira cerrara una parte del espectáculo cantando un pedacito de Con Ojos Así y sesión 53, la que hizo con Bizarrap, la de Las Mujeres Ya No Lloran, Las Mujeres Facturan, que hizo parte del show y el espectáculo. ¿Ganó el Grammy? Sí, ese es con el que gana el Grammy ese álbum. Y lo anuncian así, Las Mujeres Ya No Lloran, Facturan. Que es el nombre de la gira que está por llegar a Colombia. Que se presenta a finales de este mes en Bogotá, en Barranquilla. Las 5:39 sobre los ganadores del premio Grammy anoche, que fue en Los Ángeles. W. Bernal. Néstor, buenos días. Shakira volvió a protagonizar un momento histórico en la entrega número 67 de los premios Grammy. La barranquillera no solo sumó un gramófono más a su lista de éxitos llevándose el premio al mejor álbum pop latino por Las Mujeres Ya No Lloran, sino que además hizo una presentación en vivo memorable.
Shakira arribó al Crypto Arena de Los Ángeles acompañada por sus hijos Sasha y Milan, con quienes estuvo en la misma mesa de Gloria Estefan y Emilio Estefan. En el momento de la entrega del premio, Jennifer López fue la encargada de hacer el anuncio. And the Grammy goes to Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, Shakira. I want to dedicate this award to all my immigrant brothers and Shakira sisters. dedicó el premio a los migrantes y a su lucha, diciendo: en este país ustedes son queridos y valorados y siempre lucharé con ustedes. Y todas las mujeres que trabajan muy duro para sostener a sus familias, ustedes son las verdaderas lobas. Esto, de paso, fue una respuesta al presentador Trevor Noah, quien muy a su estilo había hecho bromas pesadas al inicio del show, quien refiriéndose a Shakira había dicho que se presentaría y que era la mejor exportación colombiana que no representaba un delito. Más adelante en la ceremonia, Gloria Estefan introducía a Shakira y se presentaba un resumen rápido de su carrera y de su álbum ganador Las mujeres ya no lloran, dando paso a su interpretación de Ojos así y la sesión 53. Una noche en donde Shakira, cantando en español, volvió a representar a la música latina en los Grammy. Gracias, W5 de la mañana, 40 minutos. Hoy lunes es la última oportunidad de que no se desate una batalla comercial entre Estados Unidos y sus socios norteamericanos Canadá y México. Anuncia el presidente Trump que hablará hoy con Trudeau y con la señora Sheinbaum, la presidenta mexicana, sobre la guerra arancelaria. Ella que le propuso desde el México una mesa conjunta y un plan de aranceles en caso de que no tengan éxito el día de hoy, que repito, es la última oportunidad. A esta hora desde México, Jesús Franco. Hola Néstor, buenos días. Las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump se hicieron realidad. Y es que este sábado, desde su residencia de Mar-a-Lago, allá en Florida, firmó una orden para imponer aranceles a México, Canadá y China por el orden del 25%. Recordemos que fueron una promesa de campaña del presidente Donald Trump. Vienen en represalia, al menos en el caso de México, porque pues él ha dicho que nuestro país ha hecho poco y nada para contener el tráfico ilegal de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, así como tampoco implementado estrategias efectivas del tráfico de drogas, especialmente en los últimos 5 años, del fentanilo, una droga que ya es considerada como la más letal en la historia de Estados Unidos. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que México siempre con la frente en alto. Somos iguales con todas las naciones del mundo cuando se trata de negociar. Cuando negociamos con otras naciones, cuando platicamos con otras naciones, siempre con la frente en alto, nunca agachando la cabeza. Somos iguales con todas las naciones del mundo. Benito Juárez dice: entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es la forma en que las y los mexicanos siempre nos comportamos. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que México se defenderá ante cualquier arbitrariedad comercial. Este es un reporte desde Ciudad de México para Blue Radio. Jesús Franco. Jesús, gracias. 5 de la mañana, 43 minutos. Está todavía en Panamá el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, reunido con el presidente Mulino, que les notificó que el Canal de Panamá seguirá siendo panameño. El presidente de Trump pide, de todas formas, sacar a China de la ecuación. Otra vez allí el fantasma chino alrededor de la administración del Canal de Panamá. Van a terminar acordando una tarifa especial para buques norteamericanos. Mateo Piñero, desde Ciudad de Panamá. Néstor, buenos días. A pesar de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Panamá, el presidente norteamericano Donald Trump sigue endureciendo su posición sobre el supuesto control de China en el Canal de Panamá. Trump advierte que Estados Unidos lo va a recuperar por un tema de seguridad nacional. El pronunciamiento del presidente se da después de que Marco Rubio se reuniera en el Palacio de las Garzas con el presidente panameño José Raúl Mulino. La reunión se dio a las 11 de la mañana, mientras en algunas calles de la ciudad sindicatos y estudiantes adelantaban manifestaciones contra Rubio. Aseguraban que ponía en riesgo la soberanía de Panamá.
Mulino también le ofreció al secretario de Estado una pista en Panamá para deportar migrantes a diferentes países, incluido Colombia. Y aunque para el presidente panameño la conversación se dio en un tono amable, Rubio le dejó claro que Estados Unidos hará todo lo posible por sacar a China del canal. En las calles le exigieron a Mulino endurecer su posición con Trump. Saúl Méndez es vocero de los sindicatos. Marco Rubio está amenazando al país, está amenazando a los panameños y está amenazando nuestra soberanía. Y esto no puede pasar por alto. Desde antes le venimos exigiendo a Mulino posiciones firmes frente a las declaraciones de los norteamericanos y de Trump. Hoy Marco Rubio deja Panamá en horas de la mañana después de que salga hacia Colombia un vuelo con 48 personas deportadas. Sin embargo, Rubio advierte que seguirá pendiente de las medidas que toma el gobierno panameño para quitarle a China el control del canal. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, 5 de la mañana, 45 minutos. Está trabajando a varias bandas porque también estuvo este fin de semana un delegado del presidente Trump en Caracas, la capital de Venezuela, en donde lograron la liberación de 6 norteamericanos que estaban detenidos por el régimen. Al tiempo, Maduro consiguió que le renovaran la licencia a Chevron para seguir extrayendo petróleo venezolano que va rumbo a los Estados Unidos. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. La estadounidense Chevron representa en este momento al menos 25% de la producción de petróleo en Venezuela, y de allí la importancia para el gobierno de Nicolás Maduro de que siga operando independientemente de que la mayoría del crudo sea para el pago de una deuda con esta misma empresa estadounidense. En sí, la licencia se renovó automáticamente al no señalarse o no tomarse una decisión contraria durante el fin de semana que vencía, y el periodo es hasta el próximo 1 de agosto, es decir, por 6 meses más. Para muchos, pues esta decisión o esta extensión automática de la licencia forma parte de la respuesta de Estados Unidos tras la liberación, como tú decías, de los 6 norteamericanos ocurrida luego de la reunión del pasado viernes entre Richard Grenell, el enviado especial de Trump, con Nicolás Maduro. 6 liberados, pero aún hay por lo menos 6 o 10 más aún encarcelados. La cifra aún no ha sido oficializada por parte del gobierno venezolano. Un encuentro donde, según Maduro, se llegó a unos primeros acuerdos y que a medida que se vayan cumpliendo, decía él, se abrirán nuevos temas, probablemente para nuevos acuerdos. Esto mientras el fiscal Tarek William Saab resaltó que los 6 estadounidenses excarcelados se les trató con dignidad durante los meses que estuvieron acá detenidos. Que si viene el enviado especial del presidente Donald Trump para tratar los temas diplomáticos con Venezuela y le pide una audiencia al presidente Nicolás Maduro, ¿qué implica eso en lo formal? Un reconocimiento de que el presidente de la República se llama Nicolás Maduro Moro. En medio de todas esas conversaciones se ha dado la revisión de las medidas de estos 6 ciudadanos estadounidenses, que incluso tú ves como en las noticias que se han difundido hablan. Obviamente el gobierno intenta vender la idea de que esta reunión tiene que ver con un reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En este encuentro, además, también el chavismo insistió en mantener abiertos los canales diplomáticos con Estados Unidos. Sin embargo, Trump aseguró el fin de semana que no permitirá la compra de petróleo a Venezuela, tal y como lo hizo su antecesor Joe Biden. Néstor. Gracias, Santiago. 5:47 minutos. Subió este fin de semana, sin anuncio previo y sin explicación, el precio de la gasolina en Colombia. Quedó por encima de 16.000 pesos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Montería y bordeando los 16.000 pesos en el resto del país, ante el desconcierto de los conductores porque habían dicho que la gasolina no seguiría subiendo. Definitivamente ya no alcanza más el bolsillo. Considero que eso es una alza desmedida que afecta el transporte y encarece toda la canasta familiar. Las personas que usan sus vehículos, pues cada vez se les cuesta más movilizarse, cada vez hay que gastar más para movilizarse y cada vez rinde menos. La gasolina subió 95 pesos, pero también el ACPM 38 pesos por galón. Por supuesto, la principal protesta, la de los camioneros, que viven especialmente sus vehículos del ACPM o del diésel. Esto es uno de los incumplimientos más por parte del gobierno, toda vez que el diésel es lo que más nos impacta porque es el costo que pesa más en la canasta camionera. Además, esta nueva alza no estaba pactada dentro de los acuerdos. Alfonso Medrano, el líder de la Asociación Colombiana de Camioneros, no la única alerta. En las últimas horas, EPM le envía una carta al presidente Gustavo Petro diciendo que parece inminente un apagón, un racionamiento de energía en Bogotá. Héctor Santamaría.
Néstor, cada día que pasa está más cerca la posibilidad de que varias regiones de Colombia tengan apagones o interrupciones de energía debido a los incumplimientos del gobierno nacional con algunas obligaciones, por ejemplo, con empresas públicas de Medellín. La advertencia la está haciendo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuando aseguró que incluso si la nación no pagaba sus deudas con EPM, en marzo la situación financiera de Afinia sería insostenible. Y es que según Gutiérrez, las deudas son por 4 billones de pesos, solamente 2.4 billones son de las obligaciones de Afinia, pero hay que recordar que también le debe EPM para el departamento de Antioquia 2.27 billones por opción tarifaria y 1.3 billones por los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Casi que le da vida a Afinia hasta febrero de este año. De no pagarse los recursos que se le debe de parte del gobierno nacional a Afinia, haría prácticamente insostenible la situación financiera del Precisamente, Néstor, esa misma preocupación quedó plasmada en una carta que EPM envió al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en donde advirtió que el peligro de interrupciones se debe especialmente a la falta de pago de cerca de 660 mil millones de pesos a Afinia. Esta alarmante situación que tendría los días contados por las advertencias de EPM no solamente pondría en riesgo en los apagones, sino también el sistema económico de varias regiones del país. A esta hora Medellín tiene 17 grados de temperatura, tiempo seco, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Estás escuchando Blue Radio. Terminó en balacera el intento de robo a una turista chilena cerca del aeropuerto El Dorado en Bogotá. 2 ladrones disfrazados de policía intentaron robarla, se dieron cuenta los hombres de seguridad, comienza la balacera y allí se produce el ataque, la muerte de uno de los delincuentes. Reporte con el comandante de la policía en Bogotá, el general José Daniel Gualdrón. Ya dentro del apoyo que se llegó, se puede evidenciar que hay un segundo vehículo tipo taxi que sale del lugar de los hechos con otras 2 personas que creemos que pudo haber estado también metidos en el lugar en el tema de perfilación o tenían algún arma de fuego. Dentro de la investigación, la persona de nacionalidad chilena, esta mujer, manifiesta que estos sujetos la habían abordado manifestando que eran policía federal. Claro, se hicieron pasar por policías y allí ella cede, les entrega documentos, termina en una balacera. Alejandra Bello. Buenos días, Néstor. 2 delincuentes se hicieron pasar por policías de seguridad para robar a una ciudadana chilena que se encontraba en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado. Uno fue capturado y el otro dado de baja. En horas de la mañana, la ciudadana caminaba hacia el puente aéreo desde el aeropuerto y fue abordada por 2 hombres que se hacían pasar por policías para registrar sus pertenencias y robarle sus objetos de valor. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Daniel Gualdrón, afirmó que se han capturado a más de 12 personas con antecedentes de hurto que se encuentran perfilando dentro del mismo aeropuerto. Por su parte, en Kennedy, 2 hombres de 30 y 48 años fueron capturados por el delito de hurto en la carrera 89 con sexta. La víctima afirmó haber sido intimidado por un hombre con un arma de fuego, quien robó el maletín y emprendió la huida en una moto. Los capturados y la motocicleta incautada en este procedimiento fueron puestos a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos que se les atribuye. La policía hizo un llamado a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad ciudadana en pro de la protección ciudadana. Alejandra Bello, Blue Radio. 53 minutos. También capturado esta madrugada en Bogotá el hombre
que casi mata a su bebé porque estaba cometiendo una travesura. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, esto ocurrió en una vivienda del municipio de Caquesa en Cundinamarca. Allí fue capturado un ciudadano venezolano identificado como José Daniel Franco Lobo, quien momentos antes se golpeó de manera violenta a su hijastra, una menor de apenas 2 añitos, porque ella cometió una travesura. Este delincuente tomó un cable de cargador de celular y la golpeó hasta casi la muerte, tanto que la niña tuvo que ser incapacitada por casi un mes. Según testigos del hecho, los gritos de la bebé fueron los que llevaron a los vecinos a llamar a la policía, que llegó al lugar a capturar a este agresor, quien fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías, teniendo en cuenta que esta no era la primera vez que había golpeado a la niña. Aunque este hombre, Néstor, fue capturado en flagrancia, no aceptó los cargos, mientras que la niña ya está bajo custodia del bienestar familiar. Felipe, 5 de la mañana, 54 minutos, con delincuentes de todos los pelambres, envalentonados recorriendo todo el país, una dramática confesión de las fuerzas militares de Colombia, que las operaciones militares están en riesgo a partir del próximo mes de junio, dicen en su justificación ante decretos de conmoción interior, en argumentos presentados ante la Corte Constitucional. Pablo Arango. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. El documento entregado por el Comando General de las Fuerzas Militares responde abiertamente al Gobierno Nacional que su presupuesto es insuficiente para mantener operaciones militares en el país en todo el territorio nacional. Una respuesta que está consignada en las 6.300 páginas que llegaron a la Corte Constitucional, es decir, a las altas cortes, para defender la conmoción interior decretada por el Gobierno Nacional para el Catatumbo. En el texto se especifica que además de su escaso presupuesto, el 1 de enero de este año hubo un congelamiento adicional de más de 279.000 millones de pesos, limitando la operatividad a nivel nacional. Las fuerzas militares advierten falta de asignación de recursos para una reacción en lugares específicos del país, como el Catatumbo, el Pacífico y el departamento de Arauca. Además, el anexo recibido por la Secretaría del Gabinete del Ministerio de Defensa pone sobre la mesa que ante una eventual crisis conjunta, las fuerzas militares no tienen capacidad de respuesta. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Por eso es la excusa de los nuevos impuestos creados en esa conmoción interior. Ahora 5 de la mañana, 56 minutos. A propósito, la noticia económica para comenzar esta semana. Hoy es lunes, es 3 de febrero. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Los mercados del mundo arrancan la semana muy alterados, siendo los primeros en sentir los impactos de la guerra comercial que está desatando Estados Unidos contra México, Canadá, China y más adelante contra la Unión Europea. Inclusive el viernes pasado Wall Street arrancó subiendo, luego se conocieron los anuncios del presidente Trump y cambió la tendencia para cerrar en rojo. Y esta madrugada los futuros de los índices accionarios en Estados Unidos apuntan hacia una nueva jornada con pérdidas. El dólar también ha saltado durante la noche frente a las principales monedas, más de 1,3% por momentos, subiendo 1,6% en Canadá, hasta máximos que no se veían en más de 20 años, y en México se ha disparado alrededor de un 3%. Las acciones asiáticas tuvieron una apertura bajista y el índice VIX, o índice del miedo, también ha experimentado un notable crecimiento, mostrando que los mercados inician operaciones muy tensos por estos conflictos comerciales que podrían impactar muy duro a la economía global. Las criptomonedas también han sentido los coletazos con fuertes desvalorizaciones, pero esa política arancelaria de Trump ha causado otras consecuencias. El Banco de la República de Colombia, por ejemplo, dentro de las múltiples razones por las que frenó su tasa de interés, está el posible impacto inflacionario que podría generar esta guerra comercial, muy parecido a lo que también hizo la semana pasada la Reserva Federal congelando sus intereses. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia.
Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy, lunes 3 de febrero, es el último día, la última oportunidad que tienen los gobiernos de Estados Unidos, de México y de Canadá para evitar la guerra comercial ya firmada por el presidente Donald Trump, que anuncia hoy un diálogo que va a tener con ambos, con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Repito, última oportunidad para entrar en guerra comercial, que sería a partir de mañana. Ya está afectada la economía mexicana, la moneda se devaluó 2,5% desde el anuncio de los aranceles que fue el fin de semana. Tendrán arancel de 25% los productos que entren a Estados Unidos desde México y Canadá, y 10% arancel para productos chinos. China, que actúa con más cautela y anuncia que demandará a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio. Dice anoche, regresando a Washington, el presidente Trump, que esta será una guerra comercial dolorosa, pero justificada, mientras que la señora Sheinbaum, mucho más diplomática, mucho más serena, le está ofreciendo desde México negociar sin subordinación, una negociación que sería de tú a tú. Pero dice ella que tienen plan B, C y Z, es decir, si no logran alguna clase de acuerdo de entendimiento este día lunes, también México va a poner arancel a productos norteamericanos. Una guerra increíble porque las importaciones mexicanas a Estados Unidos representan 450,000 millones de dólares al año. Repito la cifra, 450,000. Las importaciones de Canadá en Estados Unidos son de 435,000 millones de dólares. El 25% de esta cifra sería cerca de 200,000 millones de dólares, que significaría lo que van a pagar, por ejemplo, los aguacates mexicanos, las frutas mexicanas, el cerdo, el tequila, el mezcal, los vehículos Ford que se ensamblan en México, o Mazda, o Nissan, o el petróleo mexicano. Todo tendrá efectos inflacionarios en toda América Latina. Dice Donald Trump anoche que ese dolor para el bolsillo de los norteamericanos pasará pronto. No estoy tan seguro. Se van a meter en una espiral de inflación muy grande y con efectos impredecibles. La respuesta de Canadá a México es ponerle también aranceles a productos importados de Estados Unidos, que son mucho menores, porque la canasta comercial es deficitaria para Estados Unidos. Bienvenidos, ya vamos a hablar de este tema, del efecto en Colombia y de cómo Colombia no está aprovechando esa guerra comercial. Si fuésemos un país serio, estaríamos pensando cómo inundamos a Estados Unidos con aguacate colombiano protegido por el TLC, o cómo nos metemos para aprovechar pescar en ese río revuelto. Por supuesto no, el presidente Petro, al contrario, mucho más ideologizado, diciéndole este fin de semana fascista a Trump,
comparándolo con el Hitler de la Segunda Guerra Mundial y diciendo que Colombia va a importar, va a repatriar a los colombianos solamente los que vengan en condiciones de dignidad y no a través de vuelos comerciales o de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana o de inclusive el avión del presidente, sino ahora la curiosa idea del presidente de cruceros. Cruceros que no dijo cómo. No se sabe quién va a pagar y cuál es la ruta de esos cruceros. Serán cruceros comerciales que pueden costar hoy $2.000 en una ruta inexistente entre Miami, por ejemplo, y Cartagena. Serán cruceros traídos en qué condiciones, si están reservados ya hasta el año 2027. Eso no lo dijo el presidente Petro en la entrevista de este fin de semana a la cadena Univisión, en donde confesó que él nunca se enteró que el año pasado entraron 54.000 colombianos en las condiciones que ahora él llama de indignidad desde los Estados Unidos, que no se enteró y que ahora cree que hay que hacer una consulta popular, es la tesis del presidente Gustavo Petro, para decidir en qué condiciones vienen esos colombianos. Y le dice a Félix de Bedut, que lo entrevistó en la Casa de Nariño, que ya estuvo mirando el tema de la consulta popular y que es posible, obviamente, una consulta popular que, estando como estamos en campaña electoral, se volvería casi un plebiscito sobre el presidente Gustavo Petro. Sobre los cruceros hay que decir que no hay hoy ninguna naviera de las que prestan ese servicio que ofrezca traer migrantes, traer deportados, ni lo ha habido recientemente. Hay un antecedente de hace casi 100 años entre Estados Unidos y México, algún antecedente de barcos devolviendo españoles entre Cuba y España de hace más de un siglo, pero no hay ni siquiera ruta para traer migrantes colombianos, ni hay plata, por supuesto, para pagar lo que costaría un tiquete en un crucero comercial. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana, 5 minutos. El presidente Petro, que a propósito se alista para repatriar a Armando Benedetti, están oscilando entre nombrarlo ministro de Comunicaciones o jefe de gabinete en la Casa Blanca, con lo cual Benedetti tendría la doble condición ahora, regresar al gobierno y fuera de eso, jefe de su archienemiga Laura Sarabia. Eso es lo que querría decir jefe de gabinete. Ella, que es la que él utilizaba términos despectivos para referirse a ella, es canciller, él sería jefe de gabinete. Hablando de la Cancillería, el presidente Petro anuncia anoche tarde el nombramiento de Mauricio Jaramillo Jacir, hijo de palestinos, en reemplazo de Jorge Rojas, será nuevo vicecanciller de Asuntos Multilaterales. Desde este fin de semana, les contaré en segundos, están más caros los precios de combustibles en Colombia, subió 95 pesos el valor de la gasolina y 38 pesos el valor de la CPM. Se quejan los transportadores de carga, dicen que si sigue subiendo el ACPM hay incumplimientos sobre el paro camionero, el del año pasado, vuelven a amenazar con un paro de transportadores. Les contaré de la curiosa revelación que hace el presidente Gustavo Petro, que en un trino, sin mayores informaciones, explica y revela un mapa de inteligencia militar contando la ubicación de un campamento del ELN en la frontera con Venezuela, una gran molestia esta mañana en fuentes de inteligencia militar. Y en segundo, la historia de los Grammy de anoche, del chiste flojo del presentador Trevor Noah sobre Shakira y sobre las exportaciones legales de Colombia. Dijo que Shakira era la única exportación legal de nuestro país, Shakira, que fue ganadora del premio Grammy y que se lo dedica a los migrantes, a los millones de migrantes que están en Estados Unidos. También ganó premio el rapero que es residente, que viene a Colombia el 2 de marzo. Ganaron Kendrick Lamar, Beyoncé, Sabrina Carpenter y Lady Gaga. Las noticias de Colombia y el mundo, es un gusto saludarlos a partir de este momento. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. We may have short-term a little pain, and people understand that, but long-term, the United States has been ripped off by virtually every country in the world. El mundo en alerta por la guerra comercial desatada por el presidente Trump. México, Canadá y China alistan medidas en respuesta a los aranceles que impuso Estados Unidos contra estas tres economías. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Cuando negociamos con otras naciones, cuando platicamos con otras naciones, siempre con la frente en alto, nunca agachando la cabeza.
Somos iguales con todas las naciones del mundo. La reacción del primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien también anunció medidas arancelarias contra los Estados Unidos. Aranceles inmediatos sobre productos estadounidenses por valor de $30.000 millones canadienses a partir del martes, seguidos de aranceles adicionales sobre productos estadounidenses por valor de $125.000 millones canadienses. China también respondió al inicio de la guerra comercial y anunció demanda contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. Mientras tanto, la Unión Europea ha hecho saber que responderá con firmeza si Donald Trump cumple su amenaza de imponerle aranceles también a los productos europeos. María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, aclaró que no es cierto que Colombia esté lista para reemplazar su fuerte relación comercial con los Estados Unidos. No es cierto que Colombia esté lista para sustituir el vínculo comercial sólido que tiene con Estados Unidos en el corto o mediano plazo. Las relaciones económicas estables no se construyen de la noche a la mañana. O sea, ¿usted pondría a consulta las relaciones con Estados Unidos si llegan a un momento crítico? El recibir colombianos en condiciones de humillación. En diálogo con Univisión, el presidente Gustavo Petro advirtió que si sigue la tensión con los Estados Unidos y no se aceptan condiciones dignas para repatriar a los colombianos, someterá la decisión a una consulta popular. El presidente reiteró que Colombia no recibirá a los colombianos deportados con esposas en sus manos porque los migrantes no son delincuentes. Y entonces la posición del presidente es: aquí no entran colombianos ni colombianas esposados a menos que sea un delincuente probado. Además, el presidente afirmó que está dispuesto a seguir enviando aviones a los Estados Unidos para recoger a los ciudadanos colombianos deportados en ese país, incluso de enviar cruceros con cargo al presupuesto general de la nación. Un crucero, dependiendo de su tamaño, puede llevar 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 personas. Luego resolvemos el problema mucho más fácilmente. En esa misma entrevista, el presidente Petro comparó las ideas de Trump con ideologías extremas, señalando que Trump ha estigmatizado a los migrantes tratándolos como delincuentes. Cometiste un crimen, te juzgan de acuerdo a un debido proceso, pero que todos los que sean como tú, porque tú cometiste un crimen, sean criminales, eso es fascismo. En las últimas horas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, hizo referencia a esta exigencia de Petro, advirtiendo que no a todos los deportados se les puede dar el mismo trato. Bueno, en términos generales yo creo que tiene razón, pero ahí hay muchos delincuentes con prontuario que no puede subirse a un avión sin esposa. Ustedes han visto películas al respecto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el presidente panameño José Raúl Mulino y le exigió que haga cambios inmediatos en la administración del corredor comercial. Mulino describió el encuentro con Marco Rubio como amable, pero aseguró que Estados Unidos no representa una amenaza real para su país. No cabe duda que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo. El presidente tiene su opinión sobre la presencia china, que será aclarada en su momento en las instancias técnicas del canal. La soberanía de Panamá no está en cuestión. El mismo presidente Donald Trump también se refirió al tema. Ellos violaron el acuerdo. China controla el canal de Panamá. Eso no se le entregó a China, se le entregó a Panamá. Ahora entonces lo vamos a recuperar, o si no, algo muy fuerte podría pasar. Es lo que más extraño, mi casa y mis animales y mi perro. Y no vamos a volver, que es lo más triste. A 53.000 ascendió el número de desplazados por la guerra en 10 municipios del Catatumbo. A propósito, las fuerzas militares aseguraron que no tienen recursos para adelantar operativos en esta región del país. El coronel Julio César Prieto, del Foro Ampliado de la Reserva Activa. Han ido poco a poco y de manera paulatina disminuyéndose todo tipo de recursos que de alguna manera afectan en gran medida la capacidad aérea, la incorporación de nuevos hombres, así como la capacidad de inteligencia que ha sido diezmada. Definitivamente ya no alcanza más el bolsillo, considero que eso es una alza desmedida. Suben los precios de la gasolina y del diésel en Colombia. El precio promedio por galón de gasolina aumentó 95 pesos en las 13 principales ciudades del país, mientras que en el ACPM el aumento fue de 38 pesos por galón. Habló el líder de la Confederación de Transportadores de Colombia, Jorge García. Pero ¿cómo es posible que nos suene en noviembre 400 sin haber cumplido el cometido que era tener funcionando el CICETAC
la estructura de costos se reflejara ese incremento de tal manera que en los fletes tuviéramos nosotros nuestro pago justo. Crece el fantasma sobre un posible apagón en diferentes partes de Colombia luego de que Empresas Públicas de Medellín afirmara en una carta enviada al gobierno nacional que la interrupción de electricidad es inminente e inevitable, sobre todo en aquellas regiones donde opera con su filial Afinia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. De no pagarse los recursos que se le debe de parte del gobierno nacional a Afinia, haría prácticamente insostenible la situación financiera de la empresa. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, confirmó que el nuevo vicecanciller de Asuntos Multilaterales será Mauricio Jaramillo Jacir. Además, aseguró que Colombia quiere una humanidad viva que luche por ser libre. Al menos 15 muertos, en su mayoría mujeres, deja la explosión de un carro bomba en el norte de Siria. And the Grammy goes to las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Shakira. Shakira volvió a protagonizar un momento histórico en la entrega número 67 de los premios Grammy. La barranquillera no solo sumó un gramófono más a su lista de éxitos llevándose el premio al mejor álbum pop latino por Las mujeres ya no lloran, sino que además hizo una presentación en vivo memorable. Thank you so much. I want to dedicate this award to all my immigrant brothers and sisters in this country. El fin de semana se disputaron 8 partidos de la fecha 2 de la Liga Colombiana. Santa Fe y Tolima empataron 0-0, Once Caldas derrotó 2-1 a Fortaleza, Millonarios le ganó 1-0 a Pasto y Junior y Águilas Doradas empataron 2-2. La Equidad perdió 1-0 frente a Atlético Nacional, Cali le ganó 1-0 al Envigado, Independiente Medellín goleó 3-0 al Boyacá Chicó y América de Cali goleó 4-0 al Bucaramanga. La jornada finalizará hoy con los partidos entre Pereira y Alianza y Llaneros Unión Magdalena. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo. Esta es Blue, más que radio. Anuncia anoche tarde el presidente Trump para hoy, lunes 3 de febrero, un diálogo, tal vez la última oportunidad, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para intentar evitar a partir de mañana martes la entrada en vigencia de aranceles del 25% a productos canadienses y mexicanos. Será la última oportunidad de evitar una guerra comercial que pagaremos todos con una inflación seguramente desbordada allí y aquí. Las cifras que mueve el comercio en Norteamérica son gigantescas. Con las últimas de Trump en Washington esta mañana, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. La guerra comercial más tonta de la historia. Así lo han calificado medios en Estados Unidos como el diario Wall Street Journal, una imposición de aranceles del 25% sobre Canadá y México, sin razón o sin sentido, que significa un golpe a los dos principales aliados comerciales de Estados Unidos con un intercambio anual de 1.8 billones de dólares en bienes y servicios, y que tendrá impacto sobre la industria automotriz, por ejemplo, y el precio de los vehículos. 13% de las importaciones de partes de vehículos provienen de Canadá y de México proviene el 43% durante el último año. Pero también habrá golpes sobre el precio de los alimentos. En el 2024 el 23% de los productos agrícolas importados por Estados Unidos provinieron de México y de Canadá el 20%. Para un ejemplo, México provee el 90% de los aguacates que se venden en Estados Unidos, 90%. Pero además tomates, bananas, azúcar, carne, cerdo, tequila, cerveza, mezcal, carros tipo Ford, Mazda, Nissan, petróleo, son los productos cuyo precio por cuenta de estos aranceles aumentaría y podría afectar a los consumidores estadounidenses. El presidente Donald Trump anoche aseguró que habrá dolor, pero que vale la pena. No.
No, I'm not concerned. We may have short-term a little pain, and people understand that. But long-term, the United States has been ripped off by virtually every country in the world. We have deficits with almost every country. Not every country, but almost. Es posible que tengamos algún dolor a corto plazo, un poquito de dolor, y la gente lo entiende, pero en el largo plazo lo cierto es que Estados Unidos está siendo atracado virtualmente por todo el planeta Tierra. Tenemos déficits con casi todos los países en el mundo y vamos a cambiarlo porque no es justo, decía el presidente Trump. Según organizaciones como por ejemplo el Centro de Pensamiento Fundación Tributaria, estos aranceles representarían una contracción del 0.4% en el crecimiento económico de Estados Unidos. Pero hablaba el presidente Donald Trump aterrizando aquí en Washington luego de un fin de semana en Mar-a-Lago, en Florida, y decía también que se espera que hoy sostenga conversaciones con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que por los lados de la presidenta de México ya prometió la aplicación de un llamado Plan B, sus propios aranceles para productos estadounidenses. Ese Plan B también comprende medidas no arancelarias. Eso después de una declaración bastante dura donde respondió a una acusación de la Casa Blanca, porque en la explicación o en la justificación de la imposición de estos aranceles, la Casa Blanca aseguró que el gobierno mexicano tiene un contubernio con carteles del narcotráfico y que les ha estado dando refugio. Esta fue la respuesta de la presidenta de México. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder. Añadía la presidenta Sheinbaum que van a responder con la frente en alto, de tú a tú. Pero ¿por qué se imponen estos aranceles? Pues el presidente Trump argumenta que ni México ni Canadá están haciendo prácticamente nada para frenar el tráfico de fentanilo por sus fronteras hacia territorio estadounidense, así como tampoco están ejerciendo o aplicando esfuerzos para controlar la migración ilegal, y que eso representa un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. De ahí la imposición de estos aranceles, que en el caso de Canadá ya la medida retaliatoria fue anunciada. Lo hizo el primer ministro Justin Trudeau, dijo que no querían caer en esto, pero que estaban preparados. Anunció aranceles del 25% en productos estadounidenses valorados en unos 155 mil millones de dólares. Algunos entrarán en vigencia también mañana y otros en unos 21 días. Esta era la lista de bienes que daba el primer ministro de Canadá que se verán afectados por estos aranceles. Like the American tariffs, our response will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine, and bourbon, fruits and fruit juices, including orange juice, along with vegetables, perfume, clothing, and shoes. It'll include major consumer products. Así como los aranceles estadounidenses, nuestra respuesta también será de largo alcance e incluirá productos de todos los días, como cerveza estadounidense, vino, whisky tipo bourbon, frutas, jugos, junto con vegetales, perfumes, ropa y zapatos. Incluirá también productos de mayor consumo como elementos del hogar, muebles, equipos de deportes, materiales como madera y plástico, decía el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Hay que hacer una claridad, y es que en el caso de Canadá, si bien son aranceles del 25%, hay un arancel alterno para el petróleo, para las importaciones, lo que tenga que ver con la energía. El arancel será del 10%. Muchos dicen que eso es porque Estados Unidos importa el 40% de su petróleo y Canadá es la fuente de cerca del 30% de ese petróleo importado. Néstor. Juan Camilo, gracias. Y esta mañana esta guerra comercial, que no es solo con Canadá o con México, también lo es con China y amenaza a Europa. Comienzan a sentirse los efectos de la guerra comercial en todo el mundo. Están en rojo las bolsas asiáticas, están en rojo, es decir, están perdiendo plata las bolsas europeas, y la amenaza es que se va a sentir esta pandemia económica por todo el mundo. Desde Londres hasta ahora, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, se está sintiendo en todo el mundo, pese a que todavía no hay esos aranceles anunciados, la cifra exacta, por lo menos para Europa. Pero mira, están cayendo las bolsas asiáticas, cayeron todas, ya cerró su jornada. Las bolsas europeas están a medio camino y están cayendo en 1,60 y 1,80%. Pero fíjate que hay acciones específicas que son las de las automotoras que están cayendo de manera importante. Volkswagen, BMW, Porsche, Volvo,
Volvo, Stellantis, están todos cayendo entre un 5 y un 6%, hasta un 8%. Por ejemplo, una fábrica proveedora de piezas francesas de automóviles, Valeo, cayó un 8%. Esas son algunas de las cifras que están cayendo en este minuto, y lo que está ocurriendo es que los mandatarios europeos estaba previsto, tenían por agenda una reunión el día de hoy en Bruselas para discutir, es el Consejo de Europa, donde también está integrado el Reino Unido. Recordemos que el Reino Unido hace exactos 5 años se fue de la Unión Europea, pero hay un grupo mayor de países que se llama el Consejo de Europa, y ahí continúa estando el Reino Unido. Y ahí lo que han dicho el presidente Emmanuel Macron, el presidente francés, es que Europa se tiene que defender, y el polaco Donald Tusk lo que está diciendo es que lo que se necesita es estar cerca del Reino Unido. ¿Por qué? Porque ha pasado algo insólito con el Reino Unido. Recordemos que fue muy criticado el primer ministro laborista Keir Starmer, porque durante las elecciones, durante la campaña allí en Estados Unidos, tuvo reuniones con Donald Trump. Nunca se reunió con Kamala Harris, pero sí fue a cenar y a conversar largo con Donald Trump. Dicen ahora, se especula que el Reino Unido podría eludir las tarifas que está amenazando Donald Trump por esa buena relación que estableció con Keir Starmer y por no ser parte ya de la Unión Europea. Por lo tanto, el presidente polaco le está diciendo al resto de sus pares que hay que estar más cerca del Reino Unido. La otra noticia viene de China, Néstor, porque allí la verdad es que ha sorprendido que mientras le pone 25% de aranceles Donald Trump a sus países vecinos, con los cuales tiene tratados de libre comercio como Canadá y México, llegan al 25%, a China solo anunció que le pondría aranceles del 10%. Sin embargo, lo que ha dicho China es que por ahora no está anunciando cuáles van a ser las retaliaciones precisas, sino que dice que va a ir a la Organización Mundial de Comercio a presentar una demanda en contra de los Estados Unidos. Esto es la posibilidad de poder prolongar ese debate, o que se puedan frenar esas aranceles por el momento. La verdad es que puede ser un impacto importante para la economía china, que está en serios problemas, pero Néstor, eso va a impactar a todos nosotros, a ustedes allí en Colombia, a nosotros en Europa, porque cuando China no puede entrar con todas sus exportaciones en Estados Unidos, va a inundar nuestros mercados con sus productos, afectando nuestras economías en todo el resto del mundo. Por lo tanto, ese va a ser un impacto inmediato. ¿Qué es lo que están especulando los analistas, la gente del mercado? Se están preguntando qué va a hacer Donald Trump para frenar la inflación, porque eso podría inmediatamente tornarle el apoyo social que tiene allí en los Estados Unidos si empieza a subir los precios de manera importante. Él ha dicho que la gente va a tener que soportar esas alzas de precios, pero la verdad es que por el momento se está viendo cómo esas amenazas cambian primero las reacciones de los países donde quiere ver conseguido lo que él aspira, que son esos cambios en los controles de migración y también de entrada de drogas, Néstor. Silvia, gracias. Desde Europa, 6 de la mañana, 26 minutos. El juego que propone Trump, Felipe, parece ser el del proteccionismo. Tiene razón el editorial del Wall Street Journal, que dice que esta es la guerra comercial más tonta de la historia. Y si se mete Colombia, Felipe, en esa guerra comercial, más tonta todavía. Como usted escuchó al presidente Petro este fin de semana, comparando a Hitler con Donald Trump, no va a causar mucha gracia en Washington la actitud del presidente Gustavo Petro, que anuncia, por otro lado, que no va a recibir a colombianos que vengan esposados desde los Estados Unidos con la historia, con el argumento de la dignidad. Sí, no, la verdad esto está empezando. Yo me atrevo a pensar que después de la conversación entre el presidente Trump y el primer ministro de Canadá y la presidenta de México, eso se va a arreglar de alguna manera. El presidente Trump lo que yo creo que está haciendo es mandando mensajes. Felipe, no está mandando mensajes, ya firmó la orden ejecutiva. Pero no había querido conversar con ellos. Ya anoche, como lo reportaba Juan Camilo, pues ya dijo, voy a conversar hoy con ellos. Es decir, no está cerrado al diálogo. Pero sí es una guerra comercial sin sentido, ¿no?
O sea, si no impone los aranceles, se va a ir volviendo como un pastorcito mentiroso y seguramente ese no va a ser el papel que quiera jugar el presidente Trump. Hay que estar muy pendiente. Yo sí creo que... ¿Qué pasa hoy? Porque efectivamente puede ceder y puede decir los derrotamos o puede insistir con la guerra comercial. Repito, sí, esas órdenes derrotamos en nada, Trump digamos, entran en vigencia a partir de mañana martes. Pero si asume el tema de que los derrotamos, un poco como lo hizo con Colombia, pues son triunfos pírricos, la verdad, porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, finalmente, no sé qué quiere decir los derrotamos, porque Colombia, pues, exigía que no vinieran esposados, unos no llegaron esposados, otros sí, no se sabe qué va a pasar de aquí en adelante. Entonces, la verdad es que el presidente Trump, por ejemplo, en el caso colombiano, no sé cómo lo irá a hacer con los otros países, pues tampoco es que pueda reclamar una gran victoria, de que un gran cambio de política o algo así. El cambio de política es que lo recibimos, porque recuerde usted, han pasado apenas 8 días, parece que hubiese sido un siglo. El presidente Petro lo que hizo esa madrugada fue decir, no lo recibimos, que lo volvió a repetir, que si llegan esposados no los vamos a recibir. Tiene la teoría, ya les vamos a contar, la nueva teoría del presidente Petro de tratarlos y tramitarlos y traerlos no a través de aviones ni civiles, ni militares, ni el avión de la presidencia, sino ahora se le ocurrió a través de cruceros, traer a los colombianos en cruceros y hacer una consulta popular, ya vamos a hablar de ello, en Colombia, para que la gente decida, no sé, el presidente Petro habla alrededor de si se reciben en condiciones de dignidad o si se reciben esposados o si no los recibimos de pronto. 6:29 minutos, está en Panamá esta mañana y de allí vendrán los nuevos deportados colombianos. El secretario de Estado Marco Rubio, que está hablando con Panamá sobre inmigración, pero también y muy especialmente sobre el Canal de Panamá. En Ciudad de Panamá, a esta hora, Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Panamá después de varias exigencias que ha hecho el presidente norteamericano Donald Trump para recuperar el Canal de Panamá. Trump asegura que el control lo ha tomado China y que eso significa que hay una amenaza para su país. A las 10:20 de la mañana del domingo, Rubio llegó al Palacio de las Garzas para encontrarse con el presidente panameño José Raúl Mulino. Se reunieron por más de una hora y el tema central fue el control del canal, que según Mulino está y seguirá estando en manos de los panameños. La soberanía de Panamá no está en cuestión, eso es muy importante. Y se le expliqué en detalle lo que el tratado o lo que el canal de Panamá en manos panameñas representa para todos nosotros, en donde se fusiona panameños con el canal con los panameños en una sola entidad y que yo tengo que preservar para que así se mantenga en el tiempo. Y aunque el presidente Mulino envió un mensaje tranquilizando a los panameños, también confirmó que su gobierno no renovará el acuerdo de entendimiento que está vigente con China desde 2017 y que busca el desarrollo y la cooperación económica y política de los dos países. A los pocos minutos de salir de la reunión, el secretario de Estado de Estados Unidos volvió a endurecer su posición. Rubio advirtió que su país hará todo lo posible para quitarle el control del canal a China. El mismo presidente Donald Trump también se refirió al tema. They violated the agreement. They're not allowed to violate the agreement. China's running the Panama Canal. That was not given to China, that was given to Panama foolishly, but they violated the agreement and we're going to take it back or something very powerful is going to happen. Y mientras en el Palacio se reunían el secretario de Estado y el presidente Mulino, en las calles de Panamá, algunos sindicatos y estudiantes convocaron a marchas contra Rubio, con banderas del país y carteles. En estas manifestaciones la gente advertía que Estados Unidos estaba poniendo en riesgo la soberanía de Panamá. Rubio, después de su reunión con Mulino, visitó el Canal de Panamá, pero otro tema que estuvo en la agenda de la reunión fue el de la migración, que involucra a Colombia. El presidente Mulino le ofreció al secretario de Estado una pista en Panamá para deportar migrantes de diferentes países. Mulino también se refirió a la condición que ha puesto el presidente Gustavo Petro para recibir a los migrantes, y es que no sean esposados. Bueno, en términos generales yo creo que tiene razón, pero ahí hay mucho delincuente con prontuario que no puede subirse a un avión sin esposa. Ustedes han visto
visto películas al respecto. Así que yo creo que una cosa es el común y corriente inmigrante que viene buscando mejores días, a una persona que viene buscando otros días no mejores y que tiene un prontuario penal que cubrir y que no se puede transportar ahí con las manos abiertas en un avión, sobre todo un avión que lleva mucha gente. La agenda del secretario de Estado, Marco Rubio, termina esta mañana en Panamá, en el aeropuerto de Albrook, desde donde saldrá un vuelo con 48 colombianos deportados por diferentes infracciones. Mateo Piñeros, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 33 minutos. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos siguen tensas, una semana después de la crisis diplomática ocasionada por la decisión del presidente Gustavo Petro de echar para atrás a última hora la autorización que ya se había dado para el aterrizaje en Bogotá de al menos 2 vuelos de aviones militares estadounidenses con más de 300 colombianos deportados por permanecer de manera irregular en ese país. Durante este fin de semana, el presidente Petro insistió en su posición crítica contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por cuenta de su política de mano dura contra los migrantes irregulares. En entrevista con Univisión, el presidente Petro insistió en comparar la actuación del jefe de Estado estadounidense con la que tuvo Adolfo Hitler en el holocausto de miles de judíos en 1933, a puertas de la Segunda Guerra Mundial, y además advirtió que no recibirá nuevos vuelos de repatriación desde Estados Unidos mientras los deportados vengan esposados, como ocurrió este jueves en un vuelo civil que aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Además, el presidente Gustavo Petro no descartó adelantar una consulta popular para preguntarles a los colombianos sobre las condiciones de deportación de los connacionales. Mientras tanto, desde la Casa Blanca, diferentes voceros aseguraron que luego de la crisis del pasado fin de semana, Colombia se comprometió no solo a recibir sin ningún tipo de condiciones a los migrantes deportados, sino que además, para resarcir el daño causado, había dicho que asumiría el costo de todo el proceso de repatriación de los colombianos deportados, incluido el envío de aviones. A propósito, la Fuerza Aérea reveló el viernes pasado que los 3 vuelos humanitarios efectuados la semana anterior tuvieron un costo de 2.200 millones de pesos. Ante el cruce de versiones, en medio de una tensión permanente por el uso sin filtro, tanto del presidente Petro como del presidente Trump, de sus redes sociales, se suman varios elementos nuevos a la situación. Por una parte, la llegada de Laura Sarabia como canciller en medio de la crisis. Además de ello, la designación como vicecanciller de Mauricio Jaramillo Yacir, un académico de izquierda radical que, entre otras cosas, considera que ni Venezuela ni Cuba son dictaduras. Adicionalmente, Colombia tendrá que afrontar decisiones de otros países que, por distintos motivos, terminaron cediendo a la agresiva política de deportación desde Estados Unidos. Como escuchábamos, hoy se espera la llegada desde Panamá de un vuelo con colombianos deportados quienes habrían ingresado irregularmente por el tapón del Darién rumbo a Estados Unidos. Deportación que contará con la presencia simbólica y no menor del secretario de Estado Marco Rubio. Las relaciones entre Bogotá y Washington siguen siendo difíciles, a la espera de que el tiempo y la diplomacia permitan cicatrizar las heridas del episodio del pasado fin de semana. Colombia debe actuar con firmeza, pero con diplomacia, pensando en los intereses generales y no con motivaciones ni apasionamientos políticos, porque lo que está en juego es muy importante para millones de personas. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 36 minutos. Las decisiones del presidente Donald Trump en Estados Unidos no solo afectan las relaciones diplomáticas, económicas o la situación de los migrantes. Amanecemos con cientos de programas, proyectos, fundaciones y ONGs en veremos por la orden presidencial firmada por el propio Donald Trump que congeló por 90 días la cooperación vía USAID, esa agencia para el desarrollo internacional de Estados Unidos, que era la agencia desde donde Colombia recibió solo el año pasado $330 millones de cooperación. La decisión de Trump fue suspender por 90 días esa cooperación internacional, afectando, por ejemplo, Fundación Ideas para la Paz, Fundación Paz y Reconciliación, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, la Ruta Pacífica de las Mujeres, el Parque Explora, la Federación Antioqueña de ONGs, PCC, que es Proyectos Catastrales y Civiles, así un listado de más de 100 organizaciones cuyos proyectos están paralizados
cerrados súbitamente y ahora podrían despedir a quienes trabajan en ellos por la decisión del gobierno Trump. Esa orden de Donald Trump de 90 días de suspensión pasa también por decisiones más de fondo. USAID ya no tiene página web, las redes sociales están suspendidas y a las ONG como este centenar en Colombia no les queda más que esperar la nueva decisión que tomen en Washington, que puede ser que en 90 días todo vuelva como estaba, que regrese la cooperación pero con nuevas condiciones o reglas del juego, o que simplemente Estados Unidos deje de financiar programas y proyectos como esos que están en Colombia para superar la guerra, para ayudar a mujeres, para cuidar y recuperar el medio ambiente, para trabajar por los niños, para alfabetizar comunidades indígenas, para preservar fauna y flora o de prácticas ancestrales y culturales. En ese camino parecen muy pocas las posibilidades para que la plata de USAID regrese como estaba hasta antes de la llegada de Donald Trump al poder. Es que el propio Trump dijo ayer que USAID estaba dirigida por lunáticos radicales a los que está sacando para tomar una decisión, pero su amigo, el millonario Elon Musk, anticipa cuál puede ser el futuro de esta crisis para las ONG. Dice Elon Musk que USAID es una organización criminal y que es hora que muera, lo que significaría también la muerte o al menos muy serios problemas financieros para estas ONG en Colombia. De hecho, el año pasado el 75% de la ayuda humanitaria que llegó a Colombia venía de USAID. Por eso esta mañana están en veremos los trabajos de esas ONG. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:39 de la mañana. También por cuenta de ese congelamiento de los recursos de USAID, amanecen en suspensión la cooperación de la lucha contra el crimen organizado y 18 Black Hawk, que es parte de la ayuda que Estados Unidos le presta a Colombia para hacerle frente a la delincuencia. Esa y otras son las razones por las que esta mañana las fuerzas militares están haciendo un llamado diciendo que el dinero para hacerle frente a la guerra es insuficiente. Ese es el argumento con el que las fuerzas están defendiendo el decreto de conmoción interior amparado en el conflicto entre el Frente 33 de la disidencia de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo. La explicación que llegó a la Corte Constitucional se resume en el déficit de personal, equipos de inteligencia militar y logística para responder por la falta de aumento en el presupuesto entre el 2024 y este año 2025. Que apenas está comenzando. El golpe más duro de este recorte lo recibió la policía, que pasó de 304.000 millones de pesos a 195.000 millones este año, es decir, más de 100.000 millones menos para operar. Pero sin duda la situación que mejor retrata la crisis es la de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que alerta que este año solo podrá volar 31.194 horas y que tiene un tiempo de operación que va solo hasta el 30 de junio de este año, porque pasó de tener 793.000 millones de pesos en 2024 a 554.000 millones para este año, poniendo en suspenso el desarrollo de operaciones militares, especialmente contra el narcotráfico y no solamente en la región del Catatumbo. Estamos hablando de regiones como el Cauca y Valle del Cauca, sobre la que también hay recientemente una alerta de la Defensoría por la incidencia de grupos armados como la disidencia de las FARC. Ninguna fuerza se salvó del tijeretazo. En la lista de recortes también está el Ejército y la Armada, poniendo sobre la mesa la vulnerabilidad para enfrentar amenazas internas y externas en momentos en que todos los grupos ilegales crecieron en poder y en cooptación de los territorios en Colombia. Una de las paradojas de este pataleo por la falta de recursos es que hace apenas 7 meses este mismo gobierno desfinanció en casi 1 billón de pesos el presupuesto del Ministerio de Defensa, a pesar de las amenazas de la criminalidad, que son las mismas amenazas que hoy enfrenta el país con la disidencia o el ELN, que es el blanco del Estado en cabeza del presidente Gustavo Petro, que aparentemente filtró un documento de inteligencia sobre la ubicación de un punto estratégico del ELN en el Catatumbo, mientras hombres del ejército desarrollan operaciones militares allí, arriesgando y jugándose la vida. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 42 minutos. Crece la crisis en el sector eléctrico y crecen también las advertencias de un posible desabastecimiento. Llamado que hace en las últimas horas el Grupo EPM, Grupo Empresas Públicas de Medellín, que además de su casa matriz en Antioquia, tiene también filiales regionales como la CHEC, en Caldas y en Risaralda, la CENS en norte de Santander, EDEC en el Quindío, ESA Santander y obviamente Afinia en la costa Caribe, que de todas sus filiales es la de mayores números rojos y la que está a punto de apagar completamente su operación, según consta en una carta del ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, a quien le reitera el Grupo EPM en las últimas horas los riesgos de prestar el servicio en la costa y advierte de un posible apagón masivo que dejaría a oscuras a miles de usuarios en el Caribe colombiano. Apagón masivo si el gobierno no se pone rápido al día y le gira la plata de la opción tarifaria, que recordemos fue un salvavidas que se entregó en la pandemia para los estratos 1, 2 y 3 a quienes se les aplazó el cobro de la luz durante el COVID-19 para que lo pagaran después en módicas cuotas mensuales, pero deuda que fue increciendo y cuyo saldo y asumir completamente el gobierno de Gustavo Petro, una promesa que fue humo, promesa que nada que cumple el gobierno, a pesar de que la deuda solo con Afinia ya asciende a los 650.000 millones de pesos y con todo el Grupo EPM a 2.7 billones de pesos adicionales a casi otro 1,5 billones de subsidios para los estratos bajos que tampoco le paga y que tampoco le gira el gobierno de Gustavo Petro, ante lo cual la deuda total con todo el Grupo EPM asciende ya a más de 4 billones, de los cuales el 60% son con su filial en la costa Afinia, que atiende a 1.700.000 clientes en todo el Caribe colombiano, en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur del Magdalena. Usuarios hoy en la cuerda floja y a punto de quedarse sin luz a partir del próximo mes de febrero. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC. Estás escuchando Mañanas Blue. 6:45 y la noticia deportiva para hoy lunes, Ricardo Rego. Hola Néstor, feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Feliz día, don Richard. Mire Néstor y oyentes, nos despertamos con una novedad. Todo lo de John Hader Durán ha sido, desde que se confirmó su llegada al fútbol árabe, dinámico, pronto, muy activo en cuanto al paso a paso. Aterrizó, entrenó, se conoció con Cristiano, firmó autógrafos y hoy es la cara del partido de la Champions League asiática. Es decir, el póster con el que el Al-Nassr promociona el juego frente al Al-Walsh es John Hader Durán. Qué partidazo, ¿no? El de John Hader Durán. Muy bien. Bueno, pensé que era el Aston Villa contra el Manchester United o contra Real Madrid. No, está bien, está bien. Tremendo partido, ese es de los buenos. No, es hay un que verlo. clásico. Eso hay que verlo. ¿Cómo se llaman los dos equipos, padre? Al-Jalay. No, ¿El Ayayay contra el qué? Pues vamos a tener que acostumbrarnos. Bueno, ya vienen los deportes, padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos el día confiando, creyendo que vamos a salir adelante y que vamos a ser felices siempre. Tema de esta mañana, padre. Néstor, quiero hablar de la anticipación negativa. La experiencia que tuve en los días previos a venir a Estados Unidos fue de mucha tensión y me anticipé, es decir, mentalmente hice todos los escenarios negativos posibles. ¿Sabes qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Todo perfecto.
no hubo nada. Entonces, sufrí innecesariamente, me anticipé innecesariamente. Y creo que eso no lo hago solo yo. Mucha gente se anticipa mentalmente y termina sufriendo sin necesidad. Ok. Ya viene el padre Alberto Linero, 6 de la mañana, 47 minutos. Felipe, le actualizo, usted que está tan interesado, la novela Benedetti regresando al gobierno. Sí. De momento, yo le había dicho a usted hace un par de semanas, el presidente Petro le había anunciado a sus cercanos su idea de que Armando Benedetti fuese jefe de gabinete, lo convencieron de que no, en consecuencia el presidente dijo, entonces ministro de Comunicaciones. Hay una nueva voz y es que Armando Benedetti va a ser el jefe de gabinete hasta este momento, ¿de acuerdo? Esto es hasta este momento. Benedetti escribe anoche tarde un mensaje en Twitter, comillas, qué jartera tener que escribir un X en este momento, lo que han dicho de mí y lo que están diciendo es falso, insisten en crear historias sin ninguna veracidad y en contra mía. Pero al tiempo escribe el ex canciller Álvaro Leiva lo siguiente, Leiva, que es un tipo pues petrista, fue canciller hasta hace un poquito menos. Yo creo que lleva 15 días tomando distancia del gobierno, el ex canciller Álvaro Leiva. Bueno, todos los que salen comienzan a tomar distancia si no los nombran en algo. El jueves escribe Leiva. El jueves 30 de enero pregunté por este medio si el domingo 26 del mismo mes había sido un día fatídico para Colombia. Agregué mediante preguntas si se trataba de una tragedia o una comedia con elenco de segunda o de tercera. Recuérdenlo, terminó siendo una tragedia. Y aquí viene el vainazo para Benedetti. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando apenas unos días después alguien del elenco fue ascendido a las máximas alturas del Estado? Alguien a quien por mala suerte conocí. En ese momento dado me acerqué al abismo de su alma. Allí asustan. Ascendió porque conoce demasiados secretos non santos, de hechos de los cuales hizo parte y lo está cobrando. Esta es su teoría, Felipe, ¿no? Repetida por Benedetti. Sí. Dice Leiva. ¿Lo afirmo yo? Por Leiva. Sí. ¿Lo afirmo yo? No. Lo dice la calle. Mejor dicho, es Vox Populi. El dicho completo, Vox Populi, Vox Dei. ¿Y para qué decirnos mentiras? Oiga esto, Héctor. Afuera lo saben. Todo esto explica la pregunta que hiciera en el mensaje del 30 de enero. ¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar? Este trino, Héctor, lo que le demuestra es el malestar que causa el regreso de Armando Benedetti al gobierno. Pero Néstor, yo leyendo el trino del ex canciller Leiva, no sé, no se estará refiriendo de golpe a Laura Sarabia. No, Felipe, no, es que como no es tan empático. No, Felipe, es Benedetti, créame. No, le creo, sí. Ese mensaje tiene un destinatario. Pero además es muy expreso, ¿no? No, sí, pues los secretos que sabe, los secretos es... No, pero además usted recuerde que el ex canciller Leiva, Héctor, fue muy duro contra Armando Benedetti cuando Benedetti era embajador de Colombia en Venezuela. Drogadicto, le dijo drogadicto en una improvisada rueda de prensa saliendo de la casa de Nariño. Lo que pasa es que ambos se fueron del gobierno y Benedetti está a punto de regresar. Benedetti para que volvió. Usted vea las vueltas que Aparentemente el trino anterior, el primero, no tenía que ver entonces con la crisis con los Estados Unidos, sino con movimientos internos del gobierno, ¿no? No. Tenía que ver con Estados Unidos. Pues al final con las dos cosas, lo que pasa es que... No, pero ahora está señalando otra cosa, porque está diciendo es que es el ascenso de Benedetti y tal. Aparentemente es una escena distinta, eso es lo que yo entiendo. Claro, todo es bastante ambiguo y difícil de comprender, pero a mí me parece que lo que está diciendo es que la vez pasada no estaba hablando, como todos creíamos, de la crisis con los Estados Unidos, sino de unos rifirrafes internos que tienen que ver con la posible, ¿pero por qué se refirió al trino de la madrugada entonces? No sé, Felipe, no sé, pero porque esto es lo que el jueves se refirió al trino de la madrugada, específicamente. Pero le leo el trino del jueves. Claro. Domingo 26 de enero, día fatídico para Colombia. Se trató de una comedia, tragedia más bien. Claro. Atinado el jefe de Estado, desatinado. Lo manifestado por él, los momentos escogidos para hacerlo y la forma, pareció impropio de su elevada condición. Pero Felipe, o sería más lo que bien queda absolutamente claro. Pero bueno, el tema es que con elenco de el tema es la llegada de Benedetti a un alto cargo dentro de la presidencia. Ahora, Felipe, si usted me pregunta
pregunta en este momento, ¿Benedetti va a ser ministro de Comunicaciones o va a ser jefe de gabinete? No lo sé. Ricardo, usted tiene la tesis de que va a ser jefe de gabinete. Yo tengo la información de que va a ser jefe de gabinete. Como ese cargo no existe en la práctica, le van a crear el cargo de coordinador, que es aún más complicado porque Armando Benedetti sería el filtro de los ministros para llegar al presidente Gustavo algo Petro. Algo parecido al cargo que ejercía Laura Sarabia al comienzo del gobierno. Pero estaba el director del DAPRE, estaba Lescano. Benedetti, usted se acuerda de lo que decía Benedetti de Laura Sarabia en las famosas grabaciones. Palabras que no quiero repetir, por supuesto. De acuerdo. Benedetti, si regresa a la Casa de Nariño como jefe de gabinete, terminaría siendo jefe de Laura Sarabia. Acuérdese que ellos firmaron la pipa de la paz, pero ¿no? María Camila, permíteme, lo que sí es cierto es que aún no hemos visto todos los cargos o toda la trayectoria que tendrá Armando Benedetti en este gobierno. El presidente ha demostrado que tiene absoluta decisión de ubicar a Armando Benedetti, independientemente de cuántos problemas le generen, no solo en la opinión pública, que es relativamente evidente, sino también con su propio equipo de gobierno. Le creó la embajada en Italia, en la FAO, en los momentos más críticos de cuestionamientos por lo que ocurre en Madrid, por las investigaciones, lo trae al piso 3, como lo decía el mismo Benedetti, de la Casa de Nariño como asesor cercano. Evidentemente al doctor Benedetti eso le resulta absolutamente inocuo ese cargo, el que le crearon, el reciente cargo que le crearon, y quiere algo más. Entonces yo sí creo que todavía estaremos por ver muchísimas más etapas de la carrera de Armando Benedetti en la presidencia de la República. Hay que decirlo, Néstor, usted sabe pues que yo he sido muy crítico de Leiva, pero qué barbaridad cómo da de vuelta la vida, porque es la primera vez que coincido con Leiva. ¿En qué, Felipe? Los secretos y el chantaje de Benedetti. Mire, Felipe, ¿sabe cuál sería el cargo de Benedetti? Pero yo me paso a la tesis de... Jefe de despacho sería el cargo. Me paso a la tesis de Felipe, que Héctor, es que... coordinará la agenda, coordina toda la logística del presidente. De él depende. Comunicaciones. Pero mire, depende protección presidencial. Depende Casa Militar, depende la consejería de las regiones. Evidentemente es un ascenso para Armando Benedetti. La pregunta es cómo van a hacer para conjurar la crisis de los ministros. Digo crisis en el sentido de que muchos de ellos, los petristas que se consideran pura sangre, han manifestado su molestia. No les gusta, de acuerdo. Y ahí cómo van a hacer como para tranquilizarlas a el regreso de Benedetti, pero Néstor, tanto ruido causa que no lo han podido hacer oficial porque están intentando crear el ambiente para el aterrizaje del ex senador Benedetti. Pero me dice una persona bien informada, a la que hay razones para creerle, que el trino de Álvaro Leiva se refiere, como decía Felipe, efectivamente a Laura Sarabia y no a Armando Benedetti, y que cuando habla de un elenco de segunda categoría y tal, obviamente se está refiriendo a que ella asume la dirección de las relaciones internacionales en Colombia, y él la considera pues una persona que no tiene los méritos suficientes para ese cargo. Esa es otra hipótesis que leyendo con cuidado los trinos no me parece descartable. La dejo ahí para la ratifica una persona que, como le digo, tiene buena información. La dejo ahí para los exégetas de las redes sociales, a los que están intentando interpretar a quiénes que se refiere. Ahora, tan críptico es el mensaje. A todas las anteriores. Sí, puede ser. Es que también, yo creo lo mismo. A todas las anteriores. También puede ser a Estados Unidos, a Benedetti, a Laura Sarabia, porque Leiva rompió cobijas con Petro. Eso hay 15 días. Yo tengo la misma lectura de Ricardo Ospina. Rompió cobijas con Petro y criticó la forma como Petro manejó lo de los aviones, trasnochado, desvelado a las 3 de la mañana, ese nefasto domingo. Entonces, pues yo creo que no hay que especular mucho, por el contrario, todas las anteriores, y van a seguir saliendo más de Leiva al respecto. Vamos, Aurelio, vamos a saber en las próximas horas si Benedetti llega a la Casa de Nariño o llega a un ministerio, o si el gobierno decide conjurar la crisis y no lo nombra. Es cierto, María Consuelo, usted tiene razón. Este tema de Armando Benedetti no le gusta, mucha ampolla no le gusta a esa gente, a los petristas que saben. Y Benedetti, ¿por qué aquí, en este momento en que el presidente está recurriendo, por otro lado,
a gente del petrismo más puro. El tema es que aquí Benedetti tendría la llave del despacho del presidente. Usted sabe que el presidente no es muy dado a hablar con sus ministros. No, sería el hombre más cercano al presidente. Benedetti como lo fue Laura en Sarabia, su mano la agenda. Sí, de acuerdo. Ministro, él decide quién entra y quién Pero es que Ida Laura Sarabia necesita a alguien de su total confianza ahí, que tenga la llave y que puedan tomar café juntos y toda esa cosa. Felipe, eso lo vamos a saber seguramente rápido, de pronto, esta misma semana. 6:57 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 59 minutos. El viernes tuve que viajar a Miami por cuestiones de trabajo. Antes de partir escuché múltiples comentarios sobre lo complicado que estaban los trámites migratorios para nosotros los colombianos. En redes sociales leí testimonio de viajeros que hablaban de demoras interminables y rigurosos filtros de seguridad. Todo esto me llevó a una actitud de tensión y de lo que llaman en psicología anticipación negativa. Mi mente comenzó a construir escenarios de estrés antes siquiera de haber pisado el aeropuerto. El viernes al llegar y vivir la experiencia por mí mismo, me encontré con que el proceso migratorio fue normal, fluido, respetuoso, nada de lo que había temido ocurrió. Fue entonces cuando confirmé una enseñanza que, aunque la conozco bien y la he conversado muchas veces en conferencia, esta vez caí en ella. La vida siempre se encarga de recordarme: no podemos sufrir por adelantado ni gastar energía en problemas que tal vez nunca lleguen a existir. ¿Cuántas veces nos predisponemos al dolor antes de tiempo? Nos adelantamos a lo que creemos que pasará, basados en experiencias ajenas, en miedos infundados o en historias que otros nos cuentan. Y en este proceso contaminamos nuestro presente con preocupaciones que en la mayoría de los casos nunca se concretan. Perdemos la paz, nos llenamos de ansiedad y lo peor, dejamos de disfrutar el ahora. Esto no significa que no debamos estar preparados para enfrentar las dificultades. Claro que debemos estarlo, pero hay que hacerlo con sensatez, con una información objetiva